Bueno, les proponemos hablar ahora sobre salud y un tema muy interesante. ¿Cómo influye el horario escolar y el sueño en los adolescentes? ¿Es mejor ir de mañana o en un horario más tarde? Bueno, todo esto son preguntas que se hicieron investigadores de cronobiología de la Universidad de la República, que se propusieron estudiar el tema aprovechando los cambios en los horarios promovidos e impuestos de alguna manera por la pandemia de COVID-19. Para conocer entonces cuáles fueron las principales conclusiones, recibimos esta mañana a la investigadora, la doctora en Ciencias Biológicas, Bettina Tassino, una de las autoras de este estudio. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy interesante. Primero que nada me gustaría arrancar como por la base, ¿no? ¿Qué es la cronobiología y qué se propusieron estudiar con este trabajo? Bueno, la cronobiología es un área dentro de la biología que lo que estudia es los mecanismos de cronometraje del tiempo que tenemos todos los seres vivos. Nosotros trabajamos en cronobiología humana y también en cronobiología animal en el grupo de investigación, que está integrado por investigadores de Facultad de Ciencias, del Instituto Clemente Estable, de Facultad de Psicología y Facultad de Medicina. Bueno, ¿y por qué entonces estudiar la importancia? Siempre hablamos, ¿no?, de los adolescentes, de que quizás es una etapa de la vida donde cuesta más madrugar, y ahí viene como lo social, ¿no? El reproche de los padres, que sos vagos. ¿Quién se acuerda de su adolescencia? La encuesta inclusive que realizaron ustedes con los padres me parece que es bien gráfica en ese sentido, ¿no? Teniendo en cuenta los aspectos que se manejan con los adolescentes, pero ¿qué arrojan y sobre todo qué reflejan estos estudios que realizaron, esta investigación? Nuestras investigaciones tuvieron una pregunta fundamental que era, hay mucha evidencia en el mundo de que los adolescentes se vuelven más nocturnos, ¿sí? Todos tenemos distintas preferencias circadianas, distintos cronotipos que nos hacen preferir la mañana para las actividades o preferir la tarde, la noche. Muchas personas se acuestan muy tarde, son muy noctámbulas, son los que llamamos búhos. Otras personas en la mañana temprano se despiertan espontáneamente muy temprano, están muy activas y dispuestas a trabajos intelectuales o físicos. En ese continuo, digamos, estamos la mayoría de las personas. Yo creo que me quedé en la parte de la adolescencia esa. Ahí va. Bueno, porque no sé si soy más noctámbula. Bueno, exactamente. Hay un investigador alemán, Till Rennenberg, que lo que dice es que un marcador del fin de la adolescencia es la vuelta a la matutinidad. Y bueno, como tú, algunos se quedan, no vuelven a la matutinidad. De todas maneras, los adolescentes en general, y esto tiene que ver con aspectos de su desarrollo puberal, se atrasan, ¿no? Independientemente de cuál es su cronotipo, se vuelven todos un poco más nocturnos. Y eso configura lo que otros investigadores, Mary Carskadon, por ejemplo, denomina la tormenta perfecta. ¿Qué es esto? La tormenta perfecta en el sueño de los adolescentes, ¿no? Por un lado, esa tendencia natural a dormirse más tarde, a ser más nocturno, a no poder dormirse temprano. Y por otro lado, una restricción en el sueño que viene dada por la hora muy temprana de ingreso escolar. En Uruguay tenemos algunos liceos que empiezan 7:15 de la mañana, ¿no? Entonces, eso sumado a que es una edad en la que hay menos control parental, entonces los chiquilines se duermen a la hora que quieren. Es un momento como de rebeldía también, de que ya mis padres no me controlan de una determinada manera. Tuyo hasta que exactamente, sueño, más demanda académica también, más exigencia desde el punto de vista académico. Entonces todo eso configura ahí un combo que es bastante complejo, ¿no? Porque justamente lo que genera es déficit de sueño. Y bueno, nuestras investigaciones, en algunas previas a estas que tú mencionabas recién, que fueron hechas en base a cuestionarios, a autorreporte, lo que muestra es que casi el 80% de estudiantes de bachillerato que van al turno de la mañana tienen sueño deficitario. ¿Qué es sueño deficitario? Es que duermen menos de 8 horas en promedio semanal, o sea, incluyendo el fin de semana. Y hay una pregunta que yo quería hacerte. ¿Dormir más el fin de semana, aunque duerma poco entre semana, compensa la falta de sueño o esa reparación que precisa el organismo con el sueño? Compensa, sí, compensa, y de hecho es una de las estrategias que se utilizan cuando hay sueño deficitario durante los días laborales o escolares. Es dormir más el fin de semana. Eso lo vemos, ¿no? Ahí los padres no le pueden decir nada a los chiquilines que duermen hasta pasado el mediodía, media tarde.
El tema de esto tiene que ver también con los hábitos, ¿no? Claro. Parte de lo que Lorena mencionaba recién, de esta investigación que realizamos en pandemia, estas investigaciones forman parte de la línea de investigación doctoral de Ignacio Esteban, que es docente de Facultad de Psicología, y que veníamos estudiando en instituciones liceales. En pandemia pensamos que esto naufragaba de alguna manera, pero bueno, le buscamos la vuelta, redireccionamos el proyecto y utilizamos medidas objetivas. ¿Cómo es esto? Ya no es lo que dicen, ya no es el reporte de lo que cuentan, sino que los equipamos a un conjunto de adolescentes con unos dispositivos, que son unos dispositivos pulsera, que registran cada un minuto la exposición a la luz que tienen las personas y el movimiento, ¿sí? La actividad física. Eso obviamente que después tiene todo un procesamiento estadístico y ya no es lo que nos dicen, sino realmente lo que hacen. Claro. Y utilizamos, así como habíamos utilizado los turnos como una situación experimental ventajosa para poder medir si en realidad es la vespertinidad lo que afecta el desempeño o es la desincronía, en este caso utilizamos también una situación ventajosa de la pandemia post vacaciones de julio en 2020, que fue el arranque, seguramente ustedes y los oyentes recuerdan ese arranque que eran un día de clase presencial, otro día de clase remota. Esa irregularidad fue una situación muy ventajosa para poder detectar algunos aspectos importantes de este sueño y cómo los adolescentes regulan el sueño día a día. ¿Cómo fue que arrojó ese resultado intermitente, ¿no? Porque era un día presencial, otro virtual. Ahí va. Lo que arrojó esa investigación fue que los adolescentes no setean su hora de dormir. La hora de dormir está fija y es tarde. Lo que regula y lo que cambia la duración de sueño es la hora de despertar en función del ingreso al liceo o de la clase que tuvieran. Entonces, en este caso, las clases remotas lo que mostraron fue que aumentó la duración de sueño, ¿no? O sea que tuvo un efecto beneficioso. Tuvo un efecto beneficioso porque aumentó la duración de sueño. Y por otro lado, que también es bien importante esta posibilidad de analizar lo que pasaba día a día en estos adolescentes, la exposición a la luz también, la posición a la luz en la mañana también tuvo un efecto beneficioso sobre el inicio del sueño, que logró adelantarlo un poco, ¿sí? Y eso también cambió la duración de sueño. O sea, quienes se expusieron a la luz solar de mañana tuvieron un efecto beneficioso en su sueño, digamos, y en la regulación del mismo. Exactamente, porque la exposición a la luz de la mañana tiene ese efecto. Nosotros le llamamos que es un efecto de adelanto de fase, ¿sí? De adelanto de la fase circadiana y por lo tanto de adelanto del sueño. Entonces, ahí hay algunas medidas que podemos tomar para que esta nocturnidad extrema de los adolescentes, natural, de alguna manera se pueda regular y no tironee tanto a este sueño deficitario, que también tiene pila de consecuencias a corto plazo. ¿Cómo cuáles? La fatiga, la somnolencia. El rendimiento, eso se ve reflejado. Exactamente. El sueño es un estado complejo en el que parece que no pasa nada, pero pasa mucho, ¿sí? Entonces tiene una función muy importante en la restauración de los tejidos, en la consolidación de la memoria, ¿sí? El aprendizaje está muy ligado al sueño y a la duración del sueño. ¿Y qué tan importante es que los adolescentes duerman 8 horas? Bueno, todo esto. Muy buena la pregunta, exactamente. El sueño tiene esas consecuencias inmediatas, ¿sí? La falta de sueño, ¿no? Esas consecuencias inmediatas al otro día. Atención disminuida, fatiga, somnolencia, ¿sí? Pero también tiene consecuencias a largo plazo. Un sueño deficitario, una disrupción de este reloj circadiano, lleva consecuencias a largo plazo, como por ejemplo aumento de posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares o diabetes, mayor prevalencia, por ejemplo, también de enfermedades mentales, por ejemplo, ansiedad, depresión, ¿sí? Obesidad, por ejemplo, también es una disfunción que está muy asociada al déficit de sueño. Entonces,
hay una situación en la que tenemos que estar prestando atención, que es importante que le demos la importancia que tiene a esa duración de sueño recomendada para los adolescentes. Doctora, cuando usted hablaba de luz, pensé de inmediato un tema que hablábamos con un compañero acá en la tanda, en la exposición a las pantallas, ¿no? Que vaya si en la pandemia y particularmente en la adolescencia y ahora también en la niñez hay una sobreexposición a la luz de las pantallas. ¿Cumple la misma función que la luz solar para activar y desactivar algunas cosas? Porque además, sobre todo en la noche, también es donde más nos exponemos a las pantallas, ¿no? Exactamente, es muy buena tu pregunta, Lorena, porque así como decíamos que la exposición a la luz en la mañana adelanta la fase, ¿sí? La fase circadiana y por lo tanto el sueño, la exposición a la luz en la noche hace todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ahí también hay un factor que incide en esta tormenta perfecta que hablábamos del sueño de los adolescentes. Obviamente que la exposición prolongada a las pantallas en general, a los dispositivos del celular, la televisión, las computadoras, no es exclusivo de los adolescentes. Muchos y muchas de nosotras nos acostamos con el celular, sí, claro, en la mano, y esa luz, ¿sí?, que emite los celulares, por ejemplo, es una luz que es muy similar a la luz de la mañana. Entonces genera una señal que confunde al cerebro. El cerebro que está esperando encontrar la oscuridad, encontrar esa señal que indica el reposo, se encuentra con una señal de, no, alerta. Tenemos que estar alerta y se inhibe la secreción de una hormona que es muy importante, que es la melatonina. Entonces, la exposición prolongada a las pantallas, además de generar sedentarismo, también tiene que ver con la hora, ¿no? Esto de la cronobiología tiene mucho que ver con el cuándo, ¿sí? No tanto se usa pantallas o no usa pantallas, claro, sino en qué momento. Pero ¿a cuánto antes de dormir deberíamos apagar pantallas? Y ahí me pregunto, ¿celular, tablet, computadora y televisión también entra en la misma categoría? Deberíamos hacerlo 2 horas antes por lo menos de irnos a dormir, ¿no? Como para inducir a que esta hormona pueda producirse, porque está inhibida por la exposición a la luz. Entonces, en los momentos en que hay luz, no va a haber melatonina, y la melatonina induce al descanso, promueve el sueño. Doctora, todo esto, toda esta información, todos estos estudios, el efecto que tiene en la salud y en el aprendizaje de los chiquilines, ¿fue planteado el CODICEN, por ejemplo, a primaria, a secundaria, para poder rever el tema horarios? Teniendo en cuenta que con algunas modificaciones que se realizaron pasa eso, hay algunos chiquilines que entran a las 7 de la mañana a estudiar. Están desfasados en unas 4 horas de acuerdo a lo que dice el estudio, que de forma presencial deberían comenzar a activar las clases, el estudio y demás a partir de las 11. Bueno, en realidad no sería necesario un atraso de tantas horas para mejorar los valores de sueño, ¿sí? En realidad, cuando hay unas cuantas investigaciones en el que esto ya se ha puesto, en otros países, en que esto ya se ha puesto en práctica. Y con un atraso de 1 hora, ¿no?, con un ingreso en estudiantes, lo que sería acá bachillerato, que ingresen 8:30, hay mucha evidencia de que se sostienen algunos de esos cambios, como por ejemplo el aumento en el rendimiento, la mejora en el rendimiento académico, la mejora en el humor de los estudiantes y las estudiantes, debido justamente a ese atraso en el despertar que genera un aumento en la duración de sueño. Bueno, y por eso, ¿hay alguna iniciativa por parte del CODICEN de tomar de estos conceptos, estos resultados de las investigaciones para poder aplicarlos? Por ahora no hemos tenido... Yo porque es la Universidad de la República la que lo desarrolla, ¿no? Sí, sí, un tema práctico de que tienen que entrar tres turnos en un día y... Exactamente, en Uruguay tenemos una restricción importante que es por falta de locativa, ¿no?, que existan los turnos, ¿no? En otros países esto es mucho más sencillo de implementar, porque lo que hace es, se atrasa todo, pero no hay un corrimiento de los otros turnos que vienen atrás. Entonces, por un lado, los turnos tienen estas consecuencias de que también permiten a otros estudiantes asistir más tarde, ¿no? Cuando esto que les contaba de las investigaciones en el Liceo 10, realizamos estas investigaciones, donde el 80% de los estudiantes que asistían en la mañana
tenían un déficit de sueño. Sin embargo, los estudiantes que asistían al turno intermedio, que empieza a 11:30, un 30 y algo por ciento, 34% de estudiantes tenían un sueño deficitario. Es importante esa diferencia. Impresionante la diferencia. Exactamente. En cuanto al rendimiento, ¿se nota una diferencia? Porque también siempre está como impuesto de que los de la mañana son como más trabajadores, ¿no? Que son más voluntariosos, entonces estudian más. ¿Se nota? ¿Hay diferencias, por ejemplo? Bueno, eso fue toda una muy linda interacción con los docentes del liceo, ¿no? Porque está ese mito de alguna manera. Cuando nosotros analizamos las notas que ponen los docentes en la primera reunión de profesores, que fue nuestro insumo para evaluar desempeño, no encontramos diferencias entre las calificaciones de los estudiantes de la mañana y de la tarde, ¿sí? Lo que sí encontramos fue lo que se encuentra en todo el mundo, y es que los estudiantes de la mañana, su rendimiento académico está muy asociado a su preferencia circadiana. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes muy matutinos que van de mañana les va mejor que a los estudiantes muy vespertinos que van de mañana. Claro. Y esto nos habla de que, en definitiva, hay un efecto como de desincronía, ¿no? De desfasaje entre mis preferencias yo tengo y la amigas demanda. que a las 9 de la noche se acuestan a dormir y yo los envidio. Pero claro, están muy activas desde las 6, 7 de la mañana. Ellas están olímpicas, claro, cumplieron con esas horas de sueño. Exacto. Pero a mí me obligaron a ir de mañana siempre a estudiar. Lo que y pasa no me que gustaba. Recién ahora estamos hablando de esto. Nosotros Claro, estamos muy antes marcadas porque levantarse temprano es signo de ser trabajador y no vago. Y si no eres un vago, claro. Y ya ese tenemos era que el ir cerrando, punto. doctora. Me gustaría como, bueno, que la gente que nos está viendo se quede con algunas ideas para quizá empezar Mejorar. a implementar de a poquito en casa. Si el adolescente duerme hasta el mediodía o pasado el mediodía al fin de semana, hay que dejarlo, no es un vago. Bueno, depende Depende de la persona. Eso depende de la persona y depende de las circunstancias. Lo que creo que sí es importante es prestarle atención, ¿no? Prestarle atención y estar un poquito atentos a la hora que se duermen los adolescentes. Algunas actividades familiares que pueden cambiar. Los uruguayos somos muy tardíos en la hora de la cena, por ejemplo. Y eso, adelantar la hora de la cena... ¿Qué hora es la también. ideal para cenar? En Uruguay, por ejemplo, en estas investigaciones nos arroja que la hora de la cena es el promedio las 10 de la noche. Eso es muy tarde. A esa hora cenamos promedio. A esa hora cenamos. Lo ideal sería no cenar de noche, o sea, comer solamente en los horarios del día, ¿sí? Eso no va a pasar. En invierno, ¿no? Lo que pasa claro, es que a las 6:30 de la tendría tarde que estar ya cenando está. exactamente. Pero tratar de adelantar la hora de la cena también puede ayudar a adelantar un poco el sueño de los adolescentes. Generar esos ambientes de poca luz, no apagar las luces, pero sí luces más bajas, no tan blancas, luces más cálidas en el hogar, también induce a un sueño más temprano. Y la exposición a la luz en la mañana, eso está demostrado que también adelanta el inicio del sueño. Doctora, muchísimas gracias nos quedan 1000 preguntas, ¿no? Claro. Porque también la vida nos lleva a que cada vez hay más actividades y hay un desfasaje obligado. Totalmente. Si querés cumplir con todo o trabajar, estudiar y hacer un deporte, ya no te dan las horas del día, ¿no? Y recortás el sueño. Lo Exacto. primero que recortamos es las horas de sueño. Muchas gracias. Muchas gracias. ustedes. Sí, ¿Lo van gusto. a repetir? Bueno, en realidad ahora tenemos una nueva etapa que es un experimento para medir melatonina, para medir bien. la secreción de melatonina en los adolescentes. Gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con la doctora en Ciencias Biológicas, Bettina Tassino. Ya son las 9 de la mañana, 13 minutos.